Estudiante de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas de la sección I11 y a continuación les voy a presentar el siguiente video explicativo sobre las normas internacionales de auditoría del grupo 600 a la 699. Normas internacional de auditoría, utilización del trabajo de otros de la 600 a la 699. NIA 600, consideraciones especiales, auditoría de estado financiero de grupo incluido de trabajo de los auditores de los componentes. Las normas internacionales de auditoría NIA son aplicables a la auditoría de grupos. Esta NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a la auditoría del grupo y en concreto aquella en la que participan los auditores de los componentes. El auditor de un componente puede estar obligado por las disposiciones legales o reglamentarias o por otro motivo. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a la auditoría de los estados financieros de grupos correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Objetivo: la comunicación clara con los auditores de los componentes sobre el alcance y el momento de la realización y su trabajo, sobre la información financiera relacionada con los componentes, así como sus hallazgos y la obtención de evidencia de auditoría suficiente. Definición: componente: una entidad o unidad de negocios cuya información financiera se prepara por la dirección de componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros de los grupos. Requerimiento: el socio del encargo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como de que el informe de auditoría que se emita sea adecuado a las circunstancias. NIA 610. Utilización del trabajo de los auditores internos. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría. La responsabilidad del auditor externo respecto de la auditoría. El auditor externo es el único responsable de la opción de la opinión de la auditoría expresada, y dicha responsabilidad no se reduce por el hecho de que para la realización del encargo utilice el trabajo de la función de auditoría interna. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre del 2014. Objetivo: cuando la entidad dispone de una función de auditoría interna y el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna para modificar la naturaleza o el elemento de la realización de los procedimientos de auditoría. Definición: función de auditoría interna: función de una entidad que se realiza actividades en las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento establecidas para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gobierno de la entidad de gestión de riesgo y control interno. Requerimiento: el auditor externo determinará si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser utilizado para fines de la auditoría, evaluando lo siguiente: el grado en que el estatus de la organización, así como las políticas y procedimientos relevantes, sustentan la objetividad de los auditores internos. NIA 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de la contabilidad o auditoría, cuando dicho trabajo se utiliza para facilitar al auditor la obtención de evidencia de esta auditoría suficiente adecuada respecto que tiene el auditor de la opinión de auditoría. El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada y a la utilización por el auditor del trabajo de un experto del auditor no reduce dicha responsabilidad. Fecha de entrada de vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Objetivos: en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Definición: el experto del auditor es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por el auditor para facilitar la obtención de evidencias de auditoría suficiente y adecuada. Requerimiento:
Determinación de la necesidad de un experto del auditor. Si para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada fuera necesaria una especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, el auditor determinará si debe utilizar el trabajo de un experto. Quiere decir que el propósito de la NIA 600 gira en torno a determinar si es adecuado y actuar como auditor de los estados financieros del grupo. Ejemplo, es posible que el auditor de alguna de las empresas componentes del grupo, ya sea matriz o subsidiaria o filial, etc., esté obligado por disposiciones legales o reglamentarias específicas. NIA 610. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamiento a los auditores externos al considerar las actividades de auditoría interna. Propósito 600 de la NIA 620 es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre el uso del trabajo de un experto como evidencia de auditoría. Cabe destacar que un experto puede ser contratado por la entidad o por el mismo auditor o ya puede ser empleado de la entidad. La importancia que tiene cada una de estas normas internacionales de auditoría es la relatividad para los estados financieros, los tipos de saldo o transacciones específicas o para los componentes auditados por el equipo de auditoría.